Bueno, ¿crees antes de nada? Bueno, Eduardo Fernández Luña, enhorabuena a Disenso por esas jornadas. Aquí han estado dos de los que aparecieron. José Antonio Cast, que debo decir que me sorprendió, porque Victoria Villarroel la adoramos, queremos desde hace 15 años que la entrevistamos por primera vez en España aquí, pero me sorprendió Cast, como explicó además la dictadura de Allende. Me chocó, ¿verdad? Bueno, y tuvo un eco inmediato. Sí. Pero bueno, es un alarde. El día menos pensado, el PP también hará política internacional. Y bueno, y terrorífico todo lo que contó sobre la violencia en Chile. A mí me dejó sorprendida, ¿no? Y la situación en la que están los carabineros allí, sufriendo agresiones. Claro, es un desprestigio absoluto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de la extrema izquierda. Siempre han ido a eso. Claro, siempre han ido a eso. Ese es el objetivo, destrozar eso, que es el pilar del Estado y el pilar que defiende la democracia y el Estado de Derecho en el país. Que es la última instancia siempre de respeto a la ley, es la fuerza legítima del Estado, que es la policía y el ejército, y no hay más. Sí. Pero bueno, Joaquín Manso, debo decir que es falso que Joaquín Manso me haya subido el sueldo por la propaganda que le hemos hecho desde las 6 de la mañana al gran reportaje sobre la ley trans. Gran reportaje, porque es la primera vez. Yo no recuerdo nunca. Mira que han pasado cosas y atrocidades, pero que todas las asociaciones de psiquiatras, que el Colegio de Médicos, más las madres, que son fueron las primeras que salieron, las de Amanda y tal, con el Celso Arango. El fin de semana pasado, porque lo que es relevante aquí es que por primera vez sale adelante el debate a través de voces autorizadas. Sí. Si más allá de voces que participen en el debate político, aquí ya estamos hablando del Colegio de Médicos, de las grandes asociaciones de psiquiatras. Todas, sin excepción. Sin excepción. Y con criterio científico, advirtiendo de una realidad social que ya se está produciendo y que si las madres denunciaron hace una semana es porque empiezan a vivirlas en los colegios. Exactamente. Y porque hay experiencia en 3 países europeos que están dando marcha atrás a toda prisa, que fueron Suecia, Noruega y Gran Bretaña. Además de la experiencia de Estados Unidos también. Sí, bueno, Estados Unidos. Como dice el famoso título, daño irreversible. Y es que hay que tener cuidado con eso, ¿eh? El daño irreversible. Eso es lo que puede traer esta ley. Pablo de Lora ha escrito mucho sobre esta cuestión. Bueno, y sobre todo lo dramático es que todas estas asociaciones de médicos y de psiquiatras no son consultadas, porque la ley estima que la disforia de género no es una patología. Entonces, al considerarlo que... Dice despatologizar, con lo cual no hay médico para cuidarlos. No hay médico ni para acompañar en ese proceso. Eso es lo que destacamos en el editorial. O sea, además del criterio científico, la inconstitucionalidad que nosotros apreciamos es que es la vulneración del derecho. Es decir, se abandona al menor en la adopción de una decisión que es crucial para su vida. Como lo que dice Eduardo, posiblemente irreversible. Como dicen, que es un proceso de hormonación o de una penectomía, de mutilación, es decir, pues sobre eso ya no hay marcha atrás. Bueno, pues resulta que en ese proceso se omite el acompañamiento de la administración, de la justicia. La patria potestad, que es la responsabilidad del padre sobre alguien que no se puede defender. Claro. Y si posteriormente resulta que la decisión es errónea o uno se arrepiente, ¿quién se hace responsable de esa decisión adoptada por el menor en solitario? ¿Quién se hace responsable? Y a espaldas del padre, y a espaldas de un juez, y a espaldas de un médico, y de un endocrino, y de un psiquiatra. Sí, y luego se están dando casos dramáticos en donde el matrimonio está roto, donde hay separación entre los progenitores. Uno de los progenitores apoya, digamos, ese proceso, otro está en contra o no está en contra, pero sí requiere o solicita más tiempo de maduración, que es lo que realmente las madres de la Fundación Amanda, de la organización Amanda, están reclamando, que sus hijos o sus hijas puedan tener más tiempo para tomar una decisión en edad adulta. No pueden tener entre 12 y 14 años empieza. Es de locos. Y a los 16 deciden, pero ¿qué me dices? Pero si a los 16 años, no digamos a los 12 o a los 14, uno es una máquina de hormonas y de acné. O sea, si no tiene ni idea, no sabe lo que le pasa. Y además muchas cosas que dicen hoy los psiquiatras en el reportaje de Alcedo. O sea, ¿qué es lo que dicen? Hay problemas de adaptación, de crecimiento, que no tienen que ver con esta cuestión trans. Por ejemplo, los problemas de depresión, por ejemplo, problemas de homosexualidad, que no se aceptan como tal. No, es que una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la transexualidad,
que no tiene nada que ver. Una cosa es una apetencia sexual, que encima cambia luego con la vida, como se sabe desde siempre. En una atmósfera muy sexualizada en cuanto a los estímulos. Y muy caótica. Claro, y con las redes sociales presionando, volviendo tarumba a los adolescentes. En las pancartas que las madres de la organización exponían el pasado fin de semana, había una que a mí me llamó muchísimo la atención, en donde se leía: no son trans, son autistas. Es que estamos encontrando también casos de niños con Asperger o con autismo, que incluso tienen esa dificultad para ellos. Pero el punto es lo típico de la izquierda y del socialcomunismo. Al final aquí de lo que se trata es de encajar en la política y en la ideología de ellos todo lo que sea. Y se salta en la ciencia y se salta en cualquier cosa. Es una práctica clásica es Lysenko. Mira, claro, una de las cosas que ha hecho Genondo, que es el mayor crítico, el más serio que ha habido, sobre todo el bulo, eso sí que es el bulo del culo climático. El bulo climático es Genondo. Y va a Lysenko. Dice, aquí la clave es que esto lo han hecho los comunistas, vestidos de sandía, de ecologistas y tal. Lysenko creó la ciencia proletaria. Claro. Y entonces dice, ¿pero qué leche es la ciencia proletaria? Pues dice Lysenko que igual que existe la lucha de clases en todo, existe la lucha de clases en la ciencia. Y hay una ciencia proletaria que es la que sigue a él y a Stalin. Él no era ni científico, nada, era un jeta. Pero bueno, es igual, podía haber sido un gran científico para allá. Y los que están en contra los fusilan o los mandan al Gulag. O sea, durante bastantes años en la Unión Soviética fusilaron a los científicos que decían, pero ¿cómo va a haber una ciencia proletaria? O sea, Arquímedes no era de izquierdas o de derechas, era Arquímedes. Claro. O sea, no, hay principios matemáticos, principios científicos. Sí, pero por eso es tan importante, importante esta ley. Claro, es importantísimo. Subvierte en los principios racionales del orden civil. Pero todo el socialismo siempre. ¿Por qué Marx escribe del socialismo utópico al socialismo científico? Porque pretende que su idea de la historia es ciencia y lo demás es ideología. No, lo tuyo es ideología equivocada, además, radicalmente equivocada, como demostró, y yo cuento en memoria del comunismo, alteró hasta las estadísticas del Ministerio de Industria. Había dos empresas que funcionaban mal. Pues ahí cogió el libro de Engels de la situación de la clase obrera en Inglaterra y lo cogió como si fueran todas. Dice, ¿pero qué me dice? ¿Pero qué me cuenta usted? ¿Eso es ciencia? No, era ideología violentamente impuesta. Y estos son lo mismo. Ahora es el ecologismo científico, el sexualismo científico. Todo es científico. Mentira, no hay nada científico, es pura ideología. Ahora, tiene un poder en los medios. Totalmente. Que es abrumador, como pasaba. Bueno, allí tenían, y ahora con las leyes, es que tienen como en la Unión Soviética los medios y la policía. Bueno, Jamie Lee Curtis es el caso más reciente. Bueno, una de las figura mayores... de Hollywood, una hija trans, o que dice ser trans, la semana pasada, bueno, pues prácticamente todo el progresismo y todos los periodistas, comunicadores... Dice, ¿cuál es su ídolo? Dice Greta. Jamie Lee Curtis, sí. Greta. Sí. Greta, pero ¿cómo va a ser Greta una niña que no ha terminado el bachillerato, ídolo de nada, payasa? O sea, estaba muy bien como víctima, que no acaba de morir nunca en Halloween. O sea, es qué mala película. Pero ahora con esto de claro, de la ley trans y la Sociedad Española de Psiquiatría, todas estas sociedades, a ver si no va a haber represalias contra ellos por decir una cosa de sentido común y de verdad. Va a haber una persecución contra ellos y eso es inaudito. Es lo mismo que cuenta Gerondeau de los científicos. Todos los que estuvieron en contra de lo que hace la ONU, que es una chapuza infecta y es una manipulación a las órdenes de los verdes, que son los que mandan en la ONU y los que mandan en el gobierno de Alemania, los marginan, los liquidan, les quitan las becas, no aparecen, no quieren líos. Ellos a su probeta. Bueno, pero vamos a la República de los Tontos porque es que lo de ayer de Felipe fue... Nos pasamos antes por las clínicas CRES para hablar de la artrosis y de la artritis. Fundamental, porque si alguien cree que se puede agachar así y sin que eso cruja, se equivoca. Bueno, pues yo no sé si tienen dolores articulares, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que tienes una chepa siempre la tuvo. Bueno, pues el dolor articular, sabes, Federico, que puede llegar a ser incapacitante. Es que nos acostumbramos a vivir con el dolor y no es necesario a partir de los 55 años, por cierto. Artrosis y
y artritis, y en las clínicas CRES lo que hacen es tratar esos tejidos con nuestras propias células madre, con un tratamiento innovador y muy, muy efectivo. Vamos a dar el teléfono donde pueden pedir su cita, 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Acerquémonos a esa muchedumbre, lonely people, o sea, los de Leno Ríos, pero en imbécil. O sea, cuánto tonto con tanto gorro, que dicen en Aragón, pero cuantísimo tonto con cuantísimo gorro. No conocía la expresión, pero está muy bien traída. Sí. Pues mira, el cumplimiento de las 4 décadas de aquel 28 de octubre de 1982 es hoy noticia principal. Empiezo con Miguel Ángel Quintana Paz, que es filósofo, el hombre, y que recuerda la noche electoral del 28 de octubre de 1982. El niño que yo era ya se fue a la cama preocupado por la más que probable victoria del PSOE. Luego, de adolescente, aunque nunca votaría al PSOE, me reí de esos miedos infantiles. Y ya, más tarde, de adulto, creo que ese niño se quedó corto. Y tanto que se quedó muy corto. Sí. Bien, en fin, han preparado una exposición que se llama 40 años de democracia, 40 años de progreso, y miente ya en el título. Para aquella noche del 28 de octubre del 82 llevamos 4 años con la Constitución aprobada. La exposición dedica tanto espacio a Sánchez como a Felipe González y destaca como uno de los mayores logros del actual presidente el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos a Mingorrubio. Esto casi no merece comentario. Bueno, es la primera vez desde las primeras guerras carlistas, pero eso no se hacía legalmente, en que sacan a la familia, le sacan al muerto y no le dejan disponer de su muerto, siquiera para enterrarlo. Eso no había sucedido desde la primera guerra carlista. Pasó, por cierto, con mi paisano Isidoro de Antillón, que lo desenterraron los carlistas junto a su madre, cerca de Santa Eulalia, donde tiene un bustito tan pequeño que lo ha tapado un árbol. Entonces ahora pues ya nadie se acuerda de Isidoro de Antillón. En las Cortes de Cádiz fue el que defendió el fin de la esclavitud, del castigo físico en las escuelas, la defensa del Estado de Derecho, en fin, fue un héroe. Y muerto, lo odiaban tanto los liberales, era un tío enteco de estos de Teruel, que no reblaban y tal, luego pasó en Mallorca una temporada fatal, total que se murió, lo enterraron con su madre y lo sacaron de la fosa. Pero al menos la familia lo pudo recuperar. Bueno, es que ni eso. O sea, es que lo de Sánchez, porque es un psicópata, pero si no, es una cosa que da terror. Da terror. Además es un culto a la personalidad. Total. Comparándose con Felipe González. Mira, Felipe, bueno, malo. Para mí malo. Pero, hombre, hay un nivel. Claro. Además, es que unos son 13 años y ¿qué 13 años? 23 de secretario general. Se dice. Además, esto pasa por no hacer caso a aquella admonición de Rafael Azcona, el grandísimo Rafael Azcona, en una de sus novelas que se titulaba Los muertos no se tocan, nene. Sí, señor. Estos no viven para otra cosa. Son juntacadáveres, como en la novela famosa. Juntacadáveres. Bueno, pues el caso es que Sánchez compareció con los secretarios generales vivos, 2 de ellos expresidentes del gobierno, y dijo: aquí tengo 2 expresidentes que han tenido que tomar decisiones muy duras. Nosotros también, pero lo hemos hecho para proteger a la gente y salvar vidas, como fue decidir que todo un país se quedara en casa. En fin. Carlos Martínez Gorriarán ponía ejemplos. Decisiones muy duras de presidentes del PSOE. Comparecer juntos sin corbata. Heroico. Y nos perdonan la vida. Muchas gracias. Hay que destacar, si os fijáis en las fotos, la cara de perro apaleado que tienen todas Felipe González. No es de extrañar que en su intervención dijese cosas como estas. En democracia, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad, y esa verdad se traduce en decisiones de voto. Amélie hacía el comentario exacto en su cuenta de Twitter: pa' lo que hemos quedado, Felipe.
Qué posmoderno, ¿eh? Totalmente, no existe la verdad, solo la noticia de... y la noticia es verdad. Sí. Esto por si alguien cree que hay otro... Sí, total, pero Felipe era así, siempre fue así. Orwelliano. Yo puedo presumir de que en Diario 16, el padre del Mundo, escribí 5 artículos cuando se hacen las elecciones del 82, tal. Felipe González lo puse a caer de un burro. Digo, vamos a ver, este tío nos lleva desastre. Todo lo de la OTAN lo hizo solo para sacar los votos del PC. Se fue a Moscú a pactar con aquellos, los Chernienko, Andropov, lo peor, la escoria del Gulag. Y pacta, se va con Boyer y Alfonso Guerra y un tío del PSC. Y pactan en Moscú que se cargue, Moscú se cargue el PC, y se lo carga, crea el PCP de los pueblos de España, de Ignacio Gallego, que era el chico de la embajada, y se queda en 2 escaños de 20 y tantos que tenía para llevárselos. Y a cambio promete sacar a España de la OTAN, que ha ingresado por voto en las Cortes, por mayoría con UCD, etcétera, etcétera. Y el tío luego, en lugar de decir, me he equivocado, tiene que rectificar toda España. La soberbia absoluta. Le llamaba a Dios Venegas con razón. El One y Dios. ¿Qué dice hoy Dios? No se le ha visto hoy, no se le ha visto. El enano de Tafalla, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo se tiraba las pistolas? Todo esto, por si alguien cree que hay otro PSOE que no está tocado por el sanchismo. En todo caso, habría que destacar quizá como excepción, y no siempre, Alfonso Guerra, porque le prohibieron la entrada. Sí, pero este es el que dijo que tenía 50 votos contra el Estatuto de Cataluña y no vimos 40, ni el suyo. 40 y no vimos ni uno. Nada, hombre, un farsante total. Pero este es el que, cuando decía ayer hablaba de Adolfo Suárez, yo recordaba, Felipe presenta una moción de censura contra Adolfo Suárez y dice que es un golpista, y Guerra dice que es un taur del Mississippi con el chaleco floreado, y que si entrara el caballo de Pavía, él se subiría a lomos del caballo del Pavía. Ya se vio cuando Tejero quién se mantenía en su sitio y quién se tiraba al suelo. Y además a Felipe le cayó encima peces barba, que eran 140 de democristiandad. O sea... Oye, y no se movió, ni para decir que me matas, Gregorio. O sea... Bueno, pues Marta Sevilla 2 repara en un capricho del calendario, una cosa curiosa. Hoy, decía ayer, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y los 40 años del gobierno del PSOE. Ironía pura. Magistero Dolapaca escribía en mi blog: Pachi López es la prueba viviente del dicho, qué raro, no recuerdo haberle hecho ningún favor. Aquí el PP le hizo un favor y lo está pagando. Y lo seguirá pagando, vamos. Y la otra gran noticia del día es José Félix Tezanos, que volvía por sus fueros al predecir un 32,7% de los votos al PSOE frente a los populares, que obtendrían 4 puntos menos, un 28,7%. Podemos pasaría a ser tercera fuerza, con 4 puntos de ventaja sobre Vox, que bajaría a ser la cuarta. Alfonso Serrano escribía en Twitter: sinceramente, 4 puntos me parecen muy poco con lo guapo que es el presidente y lo que le quiere la gente. No se le paga tanto a Tezanos para que sea tan rácano con la estimación de voto al PSOE. Si estuviera en Moncloa, me indignaría. O'Donnell Orza da cuenta del vaticinio y parece el único que la cree, y cómo se alegra. La tila se agota en Génova, anuncia el pobre. Otras conclusiones arroja el sondeo del debate, según el cual el PP aventajaría al PSOE en 34 escaños y Vox doblaría a Podemos con 24 escaños más. Además tiene otro dato curioso: de los 22 ministros de Sánchez solo aprueba una, aunque raspada, y es, oh casualidad, Yolanda Díaz, cuyas insuficiencias intelectuales, quedan en evidencia todos los días. Ojo, que está acelerando, viniendo desde atrás, como en las carreras, Pili Juerga, O sea, Pilar, Alegría... ojo, que está acelerando, y su incompetencia gramatical le va a hacer... Se te va a colocar tercera en muy poco tiempo. Pues es que va a una velocidad tremenda,
Sí, sí. Bueno, hay que destacar que los 4 peor valorados son, por este orden, Alberto Garzón, Grande Marlaska, Yone Belarra y ya en el 9º círculo, como la más tonta entre los tontos, Irene Montero. Increíble. ¿Quién lo diría? Es machismo, eso es machismo. A mí me puso una demanda. No, pero esto es... Yo dije que era una analfabeta funcional, sin saber que un analfabeto funcional no es analfabeto, es que no lo usa. O sea, es que no usa su alfabetización. Me puso una demanda por machista. Hombre, por lo que sea, pero por machista no es. No sabía lo que era analfabeto funcional. Perdió y tuvo que pagar las costas. ¿Quién ha pagado las costas? Para mí que es Santi González. Porque ¿quién va a pagar las costas de todos los juicios que pierde la horda podemita? Que los pierde todos. Pues el Estado, o sea, nosotros. Claro. Claro. Bueno, la doctora Agustina escribía en su cuenta de Twitter, esto yo creo que te va a gustar, aunque es un poco escatológico, me interesa lo mismo la visión de la posguerra de Juan Diego Botto en su última película que ver una recopilación de colonoscopias de Jorge Javier Vázquez. Don Tajadas. Desde que dicen que Basile cae, no dejan de salir todas las fotos de Jorge Ja borracho como una cuba, montando el número en las noches de Madrid y diciendo que en Madrid no se puede vivir. Lo que no se puede es beber. Tanto, beber tanto. Hombre, luego es que, hijo mío, en fin. Confieso que he bebido, escribía Pablo Neruda como título de sus memorias. Neruda, y era cierto, y he violado, porque cuenta una violación como si fuera una hazaña de una mucama en Nueva Delhi. Ese es Neruda, si es que son escoria. En fin. Bien. Podemos quiere un plan para la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que consistiría en limitar el impacto climático del sector de la aviación e impulsar el ferrocarril como alternativa de transporte limpio. Esto va contra Sánchez y su Falcon, con el que reclaman restringir los vuelos cortos y regular el uso de los jets privados. Quieren limitar el uso del Falcon por Pedro Sánchez. ¿Recordáis aquella ocurrencia de Iván Redondo cuando puso en la mesa del Consejo de Ministros una nota de sus niñas? Papi, te quiero y mola mucho, con dibujitos de corazones. Pues ahora sí que lo tienen fácil porque tienen hecho hasta el eslogan: papá, ven en tren. Pero sabes que ahí lo pillé a Iván y luego me decía: cabrón, ¿cómo me has pillado? Porque las dos niñas tenían la misma letra. Y dos niñas con diferencia de edad no pueden tener la misma letra. Era él. Ahora con Bolaños, Iván Redondo aparece en el horizonte como una mezcla de Aristóteles y Platón, sin olvidar del todo a Sócrates, o sea. Exacto. Sí. Bien, Celtiberic escribía sin acritud, aunque la verdad yo creo que un poco sí que tiene, y escribía después: yo creo que Revilla es tonto, y aporta como prueba la noticia siguiente: Revilla pone el nombre de Alberto de Mónaco al Centro de Arte Rupestre de Cantabria. Pon las manos en las rocas hace milenios para que al final llegue este mamarracho. Pero ¿visteis lo que hizo el otro día Revilla en el Palacio Real? Que después de saludar al rey va y le da así, claro, como Revilla es pequeño y el rey es tan grande, no solo alto, sino grande, pues porque está delgado, si no le da en el culo. Le dio en la cadera, le toca así, dice: pero vamos a ver, pero son mamarracho, anchoas, ¿pero dónde vas? Este tío siniestro, que además tiene Cantabria sometido a una especie de dictadura de la pobreza. En fin, es una cosa, lo de Revilla, que encima ha sido el modelo de todos esos cacicazgos provinciales que han salido después. En fin, qué horror. Bueno, pues nada, muchas gracias, Santi. Pues hasta mañana, que será otro día. Sin acritud, ¿eh? Sin acritud. Sin acritud, como decía él, sin acritud. ¿Nos tomamos un Ibudol, Federico, para el dolor de cabeza? Porque después de lo de Revilla, Alberto de Mónaco.
Con lo maravillosa que es esa tierra, ¿verdad? Mónaco. Cantabria. Sí, porque Mónaco es como Gibraltar. Cantabria. O sea, aquello es una cuesta donde se lava dinero. O sea, Cantabria es preciosa. Sí. ¿Y qué trabajos de ingeniería? Mira lo que más me asombra. Ah, sí, toda la autopista que va es una cosa asombrosa. Impresionante. Dice, claro, ahora entiendo por qué los romanos no podían con estos tíos, pero si es que no se podía pasar. Es espectacular. Sí, señor. Pero luego, claro, hay esa cultura de finca revillista que, claro, que eso hay que corregirlo. Oye, que encima no gana las elecciones. Claro, eso es lo peor. El PSOE, es el monigote, es como el PAR en Zaragoza, el parking del PSOE. Vamos a ver qué pasa en Cantabria también en mayo. Ahí puede recuperarla a la derecha. Sí. A ver qué... Puede. Ahí va a andar. Podría, porque desde luego si hay una ciudad de derechas es Santander. Sí, Santander. O sea, Madrid es de extrema izquierda, lo de Santander. De siempre. Tierra Menéndez y Pelayo. Claro. Nada menos. En fin. Bueno, Caledonian, ¿a quién mandamos a la calle Javier Ferrero? Hombre, yo creo que a Karim Benzema. Bueno, sí, que lo merece. Pensaba que ibas a mandar a Basile a la calle Javier Ferrero. Bueno, es que como Basile yo creo que es el que filtró la noticia de que se iba para quedarse. Lo conozco a Basile, me quiso contratar la última vez que me vio, lo conozco. Oye, que está aquí, como está aquí el periódico, o sea, yo desconozco las fuentes, no sabes las fuentes. Desconozco las fuentes del redactor de Eduardo Fernández. Basile viene del Partido Comunista Italiano. Luego pasó a Berlusconi. Tiene lo mismo, por cierto, que Carlotti. Los dos tienen la cultura de Gramsci. Es decir, son infiltrados natos, muy astutos, y encima italianos, muy listos. Malos, pero muy listos. Estos dos. Hay italianos buenos como de todas partes. Entonces, fíjate que lo que filtra es una noticia que luego no pueda ser desmentida del todo. Dice, bueno, pues entonces es como el pato cojo. Pero ¿cuánto dura un pato cojo con Silvio Berlusconi padre sin fallecer? Porque ese hombre no muere nunca. Está jorobando a Meloni, está jorobando al hijo. Ahora ya no ha tenido más remedio, el hijo se ha hecho cargo. Sí. El hijo sabe de España lo mismo que yo de Montenegro, que lo único que sé es que Mijatovic es de Montenegro. La nota que saca Mediaset en inglés desmiente, pero no desmiente. Es cierto que luego que ha tenido hace un gran además éxito como una oda, ¿no?, al personaje. Intenta desmentir si acaso que haya sido cesado, no que se vaya. Es decir, habla de los 23 años al frente de la Cataluña. Por eso digo, pero ¿quién queda en el fondo como no expulsado del todo? Basile. O sea, hoy Jorgeja está feliz porque piensa que Basile no lo han echado. Y lo han echado, pero no lo han echado, lo cual es una fórmula muy italiana. Es como los gobiernos en Italia. Y además habrá un interregno que siempre crea una apariencia. Hasta que llega en diciembre presentarán las cuentas y las presentará él, no sé qué. Una forma tranquila de deshacerse. Le van a hacer homenajes infinitos y bonus los que haga falta para que se vaya sin hacer ruido. Pero 23 años de éxito, no, 21. Hace 2 años que Telecinco es el modelo de fracaso de una televisión repugnantemente antidemocrática y antinacional. Y además, antiliberal y en contra del Estado de Derecho. Repugnantemente política y antinacional. Será muy interesante ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora, porque lógicamente la reconversión se tendrá que hacer y no solamente Telecinco, 4. Bueno, 4 está todavía peor que Telecinco. Pero a ver qué pasa con Televisión Española, de cara también a las próximas elecciones, en fin. Yo, de verdad, cuando lo vi ayer, vi la nota esa rara de desmentido sin desmentir del todo en inglés. Pero ¿por qué no en italiano? ¿Por qué no en español? O sea, pero sí, en fin. Digo, esto es Basile. Basile que no ha querido salir mal ahora y prefiere salir bien en enero. Pero, y poner él al sustituto. Una transición tranquila. Sí, que de alguna manera controle él. Eso es imposible y habrá choques y tal, pero bueno. Pero Caledonian para Karim Benzema. Y además para la organización en fin, una basura. O sea, porque declarar el año en que es el Balón de Oro, Karim. El segundo tenía que haber sido Courtois. Y el tercero, Vinicius. Evidente. No, y le dan el premio al mejor club de Europa al Manchester City, eliminado por el Real Madrid en la Copa de Europa, que ha ganado la Premier y el Madrid ha ganado la Liga y la Copa de Europa.
Además, bueno, una de las ediciones y además de la ponen Champions, de segundo al Liverpool, que no ha ganado nada. No, una de las ediciones de la Champions más memorables. La épica, la recordaremos siempre. Ahí no había habrá un otra. cambio en la votación, ¿no? Esto fueron los organizadores, no votaban ni periodistas ni nadie. Ni nada, ¿no? Sí, esto es a cómo está el kilo de tal. Pero si es que es lo mismo. Si es que estamos en manos del petrodólar arábigo. El Manchester City, pues esa es la morisma del petróleo. Lo mismo que está pasando con el PSG. Dejan a Mbappé, me parece que lo pusieron en el cuarto, por delante de Vinicius, que ha ganado la Liga y la Copa de Europa. Pero que... Y le dan el premio Golden Boy a un tío, un leñero que no sabe más que pegar coces, que es el Gavi. Porque tenía que poner al Barça. Porque es la banda de Guardiola, son los mismos de siempre. Los que se quedaban el balón para Messi. El último balón de oro de Messi era de Lewandowski. Sin la menor duda, además. Son unos sinvergüenzas. Pero a Karim no han tenido más remedio que darse. Pues nada, vamos a mandarle a Caledonia, a la calle Javier Ferrero, en una zona extraordinaria de Madrid, además muy cerca del Bernabéu. Lo va a tener todo muy fácil. Se puede ir andando y luego se puede ir de compras. Y si llegan los niños, que no sé si tienen niños Karim. Uy, tiene una novia ahora. Bueno, que, pero tiene niños no tiene, dos ¿no? niños. Tiene dos niños. Bueno, pues tiene colegios allí cerca además, estupendos, maravillosos. Fíjate, se llevó no a la primera mujer y madre, sino a la segunda mujer con el primer niño, y trajo a la novia. O sea, este Karim es una cosa... O sea, pero ha llevado a las dos, entonces. Llevó a la novia y a la segunda mujer. Pues eso es de muy mal gusto. No, porque se llevan bien. Y además, pero es que no sabes lo que se parecen. Claro. Es que son idénticas. Estas cosas suelen pasar. Dos bellezas. Caledonian.es, Federico. ¿Y el Colacel a quién se lo mandamos? Pues el Colacel, a ver... El Colacel se lo mandamos a Florentino, oye, que ayer tuvo un buen día. Sí, señor, porque tuvo un mal día, profundamente injusto. Está la venganza de la Superliga. Florentino tiene razón. Yo quiero ver a los grandes de Europa. Yo quiero ver al Madrid destruir al Manchester City. No quiero que cuando suba el Zaragoza a primera, dentro de unos 15 o 20 años... No, pues largo me lo fías. Está Ugurlian. Va a comprar Ugurlian, entonces está ya en la propiedad. Garantía de éxito. Claro, por eso... Éxito asegurado. Pero si no podemos con nadie. Vamos a mandarle... Nos gana el Oviedo en casa. Pero vamos a ver, o sea, ¿por qué? Porque está Ugurlian. Lo dije, cuando entra este tío nefasto, no subimos a primera. Condenados. No, pero está Beckham, pero está el hijo de Mascanosa, digo, el hijo de Thor. Me da igual, con Ugurlian no subimos, es un enemigo nacional. Yo le deseo toda la suerte al Zaragoza. Sí. Sí, toda suerte. Sí. Al Oviedo ya... Sí. Saludamos tengo más afinidad por el Sporting porque soy de pueblo de costa, entonces no hay problema. Ay, Dios mío. Lucía Prieto, Federico. Pues venga, Colacel para Florentino y el mejor, por supuesto, el mejor club de Europa y del mundo, como de costumbre. Y este año en especial ha sido el Madrid. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe hasta Laporta. Qué disgusto lleva. Mira que acabar con el niño en comisaría. Sí. Es que no saben perder. Y él en el vestuario de los árbitros. Lo mismo que Al-Khelafi. ¿Se acordáis? Lo mismo, no saben perder en el Bernabéu. Pues que se joroben, Colacel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, os pregunto cuándo o a qué edad empezamos a dejar de sentirnos jóvenes vitales. Bueno, pues es algo que depende mucho de nuestra química, de nuestra alimentación, de que seamos capaces de frenar el estrés oxidativo y le demos vitalidad, consistencia a nuestros tejidos, a los que vemos, pero también a los que nos vemos, a los que están por dentro. Y para este reto tenemos que apuntar directamente a la producción de colágeno, una proteína presente en casi todas las estructuras del organismo que nos ayuda a sostener, a lucir jóvenes, insisto, por fuera, pero también por dentro. Y ojo, porque los niveles de producción de colágeno empiezan a descender a partir de los 35, cuando somos todavía unos chavales. La forma más potente e inteligente de reforzar es Colacel Antiox de Mundo Natural. Lo hace tan potente y efectivo su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten, háganlo con su dietista farmacéutico. Pueden llamar también al 91-446-0000 o teclear www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver el Corte Inglés, que aunque no lo sepa el tontilón de Alberto Garzón, que mira que es cortico el pobre, pero es el que empezó con las rebajas, las ofertas y tal. ¿Esto que él quiso hacer con Carrefour? Carrefour. Jamais Carrefour. Bueno, pues el Corte Inglés siempre tiene ofertas. Y quiero recordar que quedan unas horas hasta el 19, o sea, hasta mañana, de la semana de los ofertones de Hipercor y Supermercado Corte Inglés, Federico. Bueno. Hasta el 19 de octubre, vamos a recordar. Por ejemplo, el jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica de Leite de la Alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros, y también los filetes de pechuga de pollo a 6,95 el kilo. Además, en la semana de los ofertones, 15% de regalo en tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros, 7 días irrepetibles para llevarte auténticos ofertones en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien. Hacemos una pausita y luego nos dices por dónde vamos. Yo tengo por la cara que ponen, porque es que además, mira que asturianos y gallegos, mira que mandan en España. Asturianos y gallegos mandan mucho en España. Siempre mandan una barbaridad. Sí. Para un aragonés que manda en el siglo XVIII no mandamos nunca nada. Manolo Pizarro, el único que parecía que iba a mandar, llegó Mariano y se lo cargó. Es curioso cómo cambian las cosas, ¿no? En poco tiempo. Siniestro. Solves. Ya nadie recuerda a Solves. Hombre, ¿quién no se acuerda de aquel parche, por favor? Pero ya un tío que va de pirata, que no podía más que mentir. ¿Quién nos iba a decir hace tan solo unas semanas que todo el mundo estaría pendiente de la sesión de control del Senado? Ya. Bueno, pues ahora no podemos vivir sin el Senado, no podemos vivir sin Yo les veo más con cara ganas de entrar en materia a ambos. Y Feijóo, así que en unos instantes. Es la mañana, es radio. Bueno, el tiempo es sencillo. En Galicia llueve, no sabemos esta tarde lo que hará. Eso dependerá de Feijóo, Tellado y Pillado. Pillado, que es el nuevo el hombre oculto del Feijóo. Bueno, estas cosas ya se sabe cuando se publican. Sí. Se echa musca. Madre mía. Sí, así pasó con Marchena, ¿te acuerdas? Por WhatsApp, ¿te refieres a aquel de...? Sí, que le atribuyeron a Cosido. Le atribuyeron a Cosido, pero de momento es apócrifo, pero con acento de... Murcia. Siempre. Bueno, pues en Galicia va a llover, por lo menos toda esta mañana, esta tarde a lo mejor para en homenaje a Feijóo. Y nada más. Las temperaturas tirando a altitas, muy cómodas. En Madrid 30 de máxima, la máxima nacional en Córdoba 36 y la mínima sería Teruel, pero máxima, mínima. 9 grados. 9 grados no digo que sea calor, pero vamos, esto ya en octubre, después del Pilar, esto no son temperaturas. O sea, el prestigio que hemos ganado a lo largo de los siglos como pelotón del pasmo se pierde muy poco, o sea, como el gol en el último minuto de penalti injusto, pero has perdido. Eso es. Lunfai. Eso es, Federico, Lunfai, que es esa aplicación que va a permitir a las empresas hacer mucho más atractivo su puesto de trabajo con dos objetivos. Uno, atraer talento y segundo, el más importante y el que más cuesta, que es retenerlo. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo muy flexible el puesto de trabajo, permitiendo, entre otras cosas, hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin que suponga ningún problema para la empresa y de la manera más sencilla, solo dándole un botón en la aplicación, en Lunfai. Lunfai, siempre pensando en empresas y trabajadores. Bueno, ¿y la bolsa? La bolsa, Federico, abre y con fuerza, sube con fuerza y con ganas en este momento, un 1,22% arriba, un IBEX 35 que ayer también cerraba con ganancias, que está recuperando posiciones, 7.650 puntos, dicen los analistas que por un motivo fundamental, y es que vuelve la calma en Reino Unido, que esto está inundando de tranquilidad el mercado. Yo después de oír ayer a Liz Truss, me pareció ver a un muerto viviente. No, pero si el problema no es Liz Truss, el problema siempre es el mismo, que es la deuda, la renta fija. En el momento en que se pone en duda, tiemblan los cimientos de la civilización. En eso ella es ortodoxa. Y entonces, como ya la deuda pública, la renta fija en Reino Unido se ha calmado, todo el mundo está más tranquilo y se ha animado a comprar. Veremos lo que dura, también te diré, porque parece que el gap bajista del coronavirus, aquellos 6.000, incluso por debajo, todavía los volveremos a ver. A mí me encanta, lo que más me gusta del Brexit es ver la libra por debajo del dólar. Sí.
Ya era hora. Eso sí era hora. Eso es justicia histórica. Ya iba siendo hora, hombre. Ya iba siendo hora. Los británicos no están. Y no tenía nada que ver con Europa, pero... no tenía nada que ver con Europa, no. Así que nos vamos, os vais al tacho de la basura. En fin, vamos a ver. Noticia de interés general de la ONCE. Mira, esto porque no salgo de casa, que tengo que escribir un libro, pero esto no me lo perderé. Bueno, hasta el 13 de noviembre tienes para ahí. No hay cosa que más me guste. Bueno, exposición Comercios y Oficios en miniatura que homenajea a todos aquellos establecimientos y trabajos artesanos del siglo XX. Vamos a poder ver composiciones que recrean todo tipo de tiendas, panaderías, ultramarinos, talleres de costura, todo en miniatura, centro comercial. Yo quiero ver la zapatería, a ver si está todo, ¿eh? Porque pues tienes que ir a ver ahí en la zapatería hay las, tal cantidad de herramientas, es pero complejísimo y tal. Yo he nacido allí. Y ultramarinos también, que tiene su pero a mí me... Y la botica. Una de las cosas por las que me encantan los belenes es por lo de la miniatura. Claro que los niños siempre lo que quieren es hacer su casa en miniatura y construir una casa entre dos sillas con una colcha. Sí, una manta. Sí, una manta, clásico. Les gusta hacer su casa. Bueno, pues eso es esto. Como en el fondo uno no deja de ser un crío. Con la edad pues te vuelves más crío todavía. Bueno, hacemos una pausa y continuamos, Federico. Y continuamos con lo del Senado. Sí, ¿Qué se espera hoy? Bueno, pues hay diferentes versiones. Por ejemplo, hoy nos cuentan nuestros compañeros en Libertad Digital que sí que va a haber una alusión a la situación de la justicia, aunque el Partido Socialista en este caso, el Gobierno en este caso, se centre en el presupuesto. Rajoy, estoy con Rajoy obsesionada, no sé qué me pasa. No sabes por qué, ¿verdad? La gente dirá eso va con Interfeijói. Rajoy. Feijóo sí que tiene previsto abordar la cuestión de la reforma de los órganos judiciales, Federico, y sobre todo lo centrará en la Esquerra y en el papel que puede jugar o que estaría jugando, si es que está jugando alguno, la Esquerra. Coincide en este caso con la información que publica el diario El Mundo. Hoy Miguel Ángel Pérez, también en Libertad Digital, nos habla de ese modelo intermedio, que es el que estaría sobre la mesa y estarían negociando en este caso Bolaños y Pons, y que pasaría por esa elección para engañar al tonto de que pase entre por ahí. Las asociaciones. Laurita, ¿dónde está Laurita? No sería una mala opción, ¿no? Un pacto, digamos, entre las diferentes asociaciones y a partir de ahí esa aprobación en el Parlamento. Yo entiendo que Miguel Ángel tiene que contarnos lo que pasa y lo que pasa es exactamente eso, lo que está pasando. Claro, es lo que están debatiendo. Pero es que lo hemos vivido, es que llevamos 4 años así. Esto es como lo del bueno de Antonio Garrigues, que se inventa una cosa que es que pongan a alguien que no tenga nada que ver con las asociaciones. Claro, para eso están ahí mandando, para que les pongas otro. O sea, pero vamos, hombre. Bueno, pero esto sería diferente. Esto sería las asociaciones quienes elegirían a su candidato. Es marear la perdiz. Ahí están los dos partidos, como de costumbre, repartiéndose obscenamente el cupo de jueces que les toca. Y luego hay cuál me toca para cuánto tiempo. Y este lo ficho, pero cuánto me va a durar. Y luego hay una tercera versión que dice que ya está absolutamente todo resuelto, que ya está el pacto hecho y que será a partir del día de mañana, cuando se produzca el debate hoy en el Senado, cuando empiece ya a descontarse minutos en el reloj y a partir de ahí se hacemos una pausa y que nuestros contertulios opinen. Bueno, a ver, Joaquín, Eduardo, ¿qué esperamos hoy del compañero Feijóo? Digo, del ciudadano, porque... Bueno, lo que esperamos, lo que nosotros contamos hoy es que como mínimo en la réplica sí se va a hacer una alusión a las negociaciones del Poder Judicial. Ahora bien, no creemos que sea el grueso de la intervención. El grueso de la intervención se centrará en devolver al debate donde Feijóo entiende que le conviene, que es en la cuestión fiscal y la gestión económica. La economía es lo único importante. Bueno, la economía es una cosa importante. Sí, decir, pero lo único importante lo dijo Mariano Rajoy y entregó Cataluña. Sí, es que además Cataluña es una de las cosas, no voy a decir que esté en juego en la negociación del Poder Judicial, pero sí es una de las cosas que sobrevuelan, porque el desbloqueo del Consejo del Poder Judicial trae consigo el del Tribunal Constitucional. Aquí el Partido Popular negocia con una mano atada a la espalda porque tiene un magistrado menos, porque hay uno que enfermó y renunció. Teodoro también, que entregó 2 piezas. Eso es muy importante. Las 2 piezas que entregó Teodoro, y yo creo que sin ser consciente, porque era una persona absolutamente inconsciente, de cómo funciona el reparto del poder en el Tribunal Constitucional,
pues nos colocan en el riesgo de una mayoría que pudiera ser proclive a aceptar determinadas demandas de que sabemos que es proclive, porque entonces, nadie ha dicho más que Pumpido que no vacilaría siendo fiscal, además, tenemos en arrastrar la toga por el polvo del camino, que en este caso es el fango del golpismo. Sí. Luego María Luisa Balaguer, que sería la presidenta alternativa, firmó un voto particular en la sentencia del 1 de octubre y los dos magistrados que aceptó Teodoro son Ramón Sáez, una persona que sabemos que es cercana a las sensibilidades del independentismo, e Imma Montalbán, que es una persona que, al menos por su trayectoria, parece una persona de obediencia de vida, con lo cual, con los dos que nombró el gobierno, podría darse el caso. Sí. Por lo tanto, es relevante. Es decir, es verdad que las circunstancias de Esquerra no son las mismas ahora que antes, es verdad que queda 1 año y pico para las elecciones y no tenemos por qué dar por hecho que las elecciones las va a ganar Pedro Sánchez, más parece que las encuestas dicen que va a pasar otra cosa. Y en el momento en el que el viento del poder sopla en otro sentido, pues hay muchas cosas que cambian y mucha gente que se adapta a las circunstancias. Las sensibilidades que dices tú, ¿cómo se matizan las sensibilidades? Por lo tanto, tampoco a lo mejor hay por qué ser absolutamente trágicos, pero la cuestión del Tribunal Constitucional es una cuestión tremendamente delicada, más aún que la del Consejo del Poder Judicial. Ahora, lo que quizás es una nota triste es que el Partido Popular incida constantemente en esto de la gestión, no pelee las ideas y participe de esa negociación y de reparto del Poder Judicial como siempre, ¿no? Y lo que es más triste aún es que el Poder Judicial esté en manos de chantajistas por la necesidad del PSOE de sobrevivir, ¿no? Eso es lo triste de la situación. De los jueces de corromperse. Claro, eso es lo triste de esta situación. El problema no es que los políticos los corrompan, es que desde el 85 la carrera judicial se ha compuesto de gente a ver quién llega primero a que me corrompan. Es que esta es la realidad. Entonces, necesitamos jueces, sí, leyes, sí, pero no somos ciegos. O sea, la justicia ordinaria en España tiene un gran nivel. Por eso a mí me da igual que arreglen el Consejo, el Constitucional. No, prefiero que no lo arreglen porque van al golpismo. Prefiero que se quede así. Pero eso que dices es muy importante. Y porque además no solo es que hay un nivel técnico muy alto en la judicatura, hay una conciencia moral. Y además que es una justicia ordinaria limpia, que es sorprendente, teniendo tan podrida la cabeza, que el pescado luego esté tan bueno. Dicen, pues es así, es verdad. La justicia, como se han creado dos justicias, la política y la real. Y entonces la administración de justicia, con más, menos medios, etcétera, pero funciona muy aceptablemente. Dada la situación política, extraordinariamente bien. Claro. Hasta que subes. Y entonces ya cuando empieza la política es una vergüenza todo. Claro. Desde el 85. A medida que se va politizando, va pudriéndose todo el sistema. Hay una cosa que... Se introduce un sistema de incentivos para eso, claro. Tú comentabas antes lo de que cuando cambia el poder, las sensibilidades. Yo recuerdo, en los tiempos heroicos de Diario 16, la entrevista que le hicimos a García Pelayo, el presidente del Constitucional. ¿El estado de partidos? Sí, señor. Bueno, pues este hombre era la víspera de ya la tenía escrita, la sentencia sobre Rumasa. Una ley que se hace a posteriori, ad hoc y contra una persona. Es decir, la negación del derecho. Entonces, salvo dos, todos en el Constitucional decían que era ilegal y que había que echar atrás la ley de Rumasa, que era para calmar la chulería de Boyer, que fue el gran fallo de su tal, porque otras cosas que hizo Boyer estuvieron muy bien hechas. Pero ahí le pudo la soberbia y el felipismo y tal y cual. Entonces, García Pelayo... fueron bajando los que estaban a favor de la ley y en favor de Felipe González y de Juan Carlos, que presionó y fue decisivo para que García Pelayo, con el voto de calidad, dijera que era constitucional la ley. Es una sentencia importantísima que además se decide por ese voto de calidad, porque tiene una consecuencia añadida, que es que desde entonces la propiedad privada no es susceptible de amparo ante el Tribunal Constitucional. Exactamente. Es decir, que es la doctrina que establece esa sentencia. Y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que entonces estaba en el bando nacional, luego ya se pasó a los Gudaris y estas cosas, y ahora pues es un Barbián. Pero en esa época yo recuerdo cuando le dice a Guerra, que estaba muy chulo, claro, usted se ríe porque como no sabe nada de esto, como no entiende nada, no sabe lo que es la ley, usted no se da cuenta de la importancia que esto tiene. Y lo humilla, porque Guerra de pronto se da cuenta que efectivamente de derecho no sabe nada y se calla.
pero era una época en que había una alianza popular, pues en ese caso era la UCD y luego la alianza popular que venía de UCD después de las tormentas azules. Era la alianza popular, la sentencia UCD estaba muerta, pero era el grupo que venía de UCD y se había hecho fuerte en la alianza popular. Y cuando le entrevistamos a García Pelayo, Guti, que en paz descanse, Dávila, Carmen Rigalt, Justino Sinova y yo, nunca, lo he contado, pero es que nunca en mi vida he visto una persona tan destruida. Sí, lo has contado muchas veces. Encendió, pero es que vale la pena. Y luego el viaje a Venezuela, contaste, ¿no? Se fue a morir a Venezuela al día siguiente, firmó una sentencia que él sabía que era un desastre, que era el fin del Estado de Derecho, y se murió. Pero fue así, se le quemaban los cigarrillos en la mano sin fumar, se le consumieron 3 cigarrillos. O sea, yo nunca he visto a nadie tan absolutamente... Quería dar la cara, explicarse, porque él era una figura en Venezuela, era una figura del derecho, vino aquí, dijo una gansada, este va a ser el Tribunal de Garantías de la República, que no tenía garantías nadie. Pero bueno, todo el mundo creyó, pues como pasaba con algunos, con Llopis, los que venían, pasó con Tarradellas, es decir, la gente que venía vacunada de la guerra y del exilio era muy buena para la democracia, porque no nada de ideologías, vamos a lo práctico, vamos a hacer algo que dure. Bueno, pues en su caso, que venía con esa intención, se lo comieron entre Felipe y Juan Carlos, se lo comieron y se murió. Y eso, como dices, es una sentencia terrible, porque es del Constitucional y es la primera gorda. Hacen otra, la de la Loapa y la del Catalán, que son terribles también. También, otra vez, obedeciendo ya a Felipe. Pero y la de Tomás y Valiente del 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que convalida. La del 85, por supuesto, pero eso es evidente. La del 86 que dice, pero que los partidos no se aprovechen. Pero lo que tienes que hacer es una ley donde los partidos no se puedan aprovechar. Claro, no, es que, de hecho, la primera, hombre. No abrir la veda, porque sí se van a aprovechar. La primera renovación que hubo después de la sentencia, que fue la del 90, ya el espectáculo fue absolutamente impresentable. Claro, hasta el punto de que lo contaba Manolo Marraco este fin de semana en El Mundo, que Vandrés, que fue el diputado que la enmienda que acabó modificando la ley, escribió un artículo en el diario El País diciendo yo tuve la culpa, arrepintiéndose del espectáculo lamentable que ya se estaba dando en la primera renovación. Ahora el último que ha ido en esa línea, digamos, de arrepentimiento tardío es Manuel Aragón, que es un tipo de mucho prestigio, pero que claro, ya está fuera. Claro. O sea, quieras que no, pero es igual. Pero todo lo que dice es rigurosamente cierto. Y sin embargo, tú ves que los partidos, como maquinarias ciegas, siguen como ruedas en el vacío, pero no vais a dónde vamos, pero no veis que nos llevan al fin del régimen. Será interesante ver el efecto electoral, ¿no?, que puede tener ese acuerdo que ya prácticamente se da por hecho, ¿no? Yo creo que al final no va a haber acuerdo, que el PSOE se va a salir con la suya, eso no es ningún acuerdo. Tanto para el PSOE como para el PP, como para Vox, ¿no?, que en este caso es el partido que se queda un poco al margen. Yo no sé si... Bueno, UPyD, Ciudadanos y Vox... No cuento con Ciudadanos, no cuento a Ciudadanos porque en todas las encuestas desaparece del arco parlamentario. Que UPyD cuando pintaba, Ciudadanos cuando pintaba y Vox a que pinta, claro, se han negado al cambalache de jueces. Pero entiendo que ellos habrán hecho también una lectura política, ¿no?, de esa negociación o de ese acuerdo en la justicia. Lo que les dices de Vox. Claro, no, me refiero del Partido Popular y del Partido Socialista. Que son los que están negociando. Yo creo que el Partido Popular en estos momentos negocia. Bueno, estuvimos con Feijóo hace una semana, el martes pasado, negocia como mínimo siendo consciente del riesgo que asume. La cuestión es si la valoración que está haciendo de los riesgos, coincidimos con ella o no, pero que es consciente de los riesgos que asume, que entiende que negocia un mal para evitar un peor, en eso está. Lo cual a mí me hace tener fe en que cuando Feijóo gobierne, efectivamente lo va a cambiar. Al menos así quedó comprometido. O que al menos lo como sepa. Decía el catecismo, fe es creer lo que no se ve. Es más, lo que hemos visto que nunca se ve. No, y el punto es que cuando uno está en el poder o tiene la potencialidad de estar en el poder, el caramelo es muy interesante, claro, es que es lo de siempre, es que ese es el punto. Lo tuvo. Rajoy lo tuvo y no lo hicieron. Lo que pasa es que el peso de la opinión pública respecto de este asunto ahora no es el mismo. Eso es una variable importante. Claro, eso es cierto. Por eso yo creo que lo malo del asunto es que Feijóo ha hecho el cálculo
de hasta qué punto eso favorece a Vox, que le favorece y le perjudica a él, pero no hasta qué punto perjudica a España. O sea, yo es que creo que no ve la magnitud. Yo creo que sí. Pues otra cosa es que al poner las cosas en el fiel de la balanza le dé un resultado diferente al tuyo. Porque encima un criterio de partido puede sobre el criterio nacional. Es decir, la situación institucional en España es terrible. Es terrible. Lo que pasa es que la desventaja con la que se negocia en el Constitucional es flagrante. Sin duda, por eso yo no negociaría nada. Dice, cuando llegue al poder ya veré si negocio. Y no negociaría nada tampoco. Nada. Pero si además son las dos cuestiones. Es el mecanismo de nombramiento, si lo son los jueces o no. Y si no son los jueces, no negocio nada. Punto. Te plantas ahí. Hay que ver lo que bloquea. Sí, bloqueo. Pero tú estás bloqueado. O sea, tus pumpidos se tienen que quedar en casa. Y estas Navidades y el año que viene además te echo del gobierno. Pero espera, ¿qué prisa tienen? Sí, quizás el mal menor sea el bloqueo, ¿no? Vamos, para mí es el bien mayor dentro de lo que cabe ahora, que es malo todo, pero en fin. Bueno, a ver, los oyentes. Les Silvia. Preguntábamos, Federico, a las 8:30 qué opinaban del cara a cara de esta tarde en el Senado entre Feijóo y Sánchez, tal y como opinaban ahora nuestros tertulianos. Hemos recibido muchos mensajes sobre esto, pero es que también les pedíamos más bien que compartiesen con nosotros los testimonios, los casos de acoso escolar y sobre todo cómo lo estaban gestionando los centros, los colegios. La verdad es que nos ha sorprendido la cantidad de mensajes que hemos recibido, así que yo creo que por la gravedad de los hechos, hoy merece la pena hacer una excepción y centrarnos solamente en esta segunda cuestión, en esos testimonios, para que no se pierda el mensaje por el camino. Les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver. Ay, por cierto, me manda ahora Pilar García de la Granja unas declaraciones que ha hecho en Capaces, que es la sección que tiene 20 minutos, sobre discapacidades, que la lleva Pilar. Entonces, Maru Ugarte es la que preside el Consejo Español de la Defensa, a ver, por decir exactamente, la defensa de la discapacidad y la dependencia. Y según declara hoy en una entrevista que acaba de publicar 20 minutos, el 80% de los niños con discapacidad sufren la misma tortura que el niño de Asperger que acabamos de contar. El 80%, esto según el observatorio que se encarga de seguirlo. Sí. Declaraciones de ahora mismo. O sea, el asunto es tan grave que naturalmente nos lleva a decir, ¿qué hacen los colegios? ¿Qué hacen los institutos? Respuesta, nada, porque los jefes de estudios viven aterrados por el inspector. Total. Sí. Esa es la realidad. Pero es que te pasa aquí, en este ámbito, que es gravísimo, que te pasa en muchos otros. Que si te vas a los servicios sociales del ayuntamiento, tienes ahí cuando gobernaba Carmena, tal... Comisario... En todos los ámbitos se ha instaurado lo del comisariado político de Podemos. Bueno, porque es más sencillo mirar a otro lado también. Bueno, es más sencillo si eres una rata asquerosa. Para que tener un problema moral y ético. Pero de verdad, es que antiguamente el jefe de estudios era el ogro. Claro. El ogro, el que hacía lo que el director no quería. La autoridad que tenía que meter miedo. Era el secretario general del partido. Era el tío al que odiaban todos los catedráticos y todos los profesores porque te alteraba un horario, tal y cual. Y venía un padre. Yo de ahí tengo la doctrina de que la mejor situación del padre de un alumno es a no menos de 20 kilómetros del centro donde estudia su criatura. Yo, en todos los años que he estado dando clase, jamás ha venido un padre a pedirme algo que no sea la subida de nota de su criatura. Nunca. O sea, no que haya sido injusto, no, es que es poco. Es que mi niña me dijo el último en el Lope de Vega, es que es de sobresaliente. Digo, pues conmigo el 8 raspadito, ¿eh? Pero eso tampoco es muy normal, Federico, creo yo, vamos. No, al contrario. Hay padres que lo que buscan es otra cosa. Los padres lo que quieren es el aprobado en verano y irse de vacaciones. La educación, por desgracia, no le interesa conceptualmente a nadie. Y lo podemos ver en las entradas en los medios de comunicación.
¿Cuánta gente sigue los asuntos de educación? Hombre, el problema es que... Luego, que es tan importante, todo el mundo sabe que es muy importante, sí, pero el día a día es muy duro, es muy pesado, es adusto, es molesto, es un peñazo. A mí me parece que el asunto de la educación va a ser también, igual que el de la justicia, pero va a ser uno de esos asuntos que caerá por su peso, que el peso de la opinión pública acabará llevando a la acción de gobierno a donde tiene que llevarla. Llevan 40 años desmantelando la educación. Llevan 40 años metiendo ideología en la educación y convirtiendo en comisariatos políticos los centros educativos de secundaria y de primaria, todos. Sí, señor. Ya no solo la universidad, secundaria. Entonces, claro, es una cosa que o cae por su propio peso y hay presión desde abajo de la sociedad para limpiar todo eso. Hay cosas que a mí me resultan muy significativas. Por ejemplo, el tema de cómo se ha regulado la FP. Muy significativo. Bueno, muy significativo. Es que era una salida. Bien, sí, va a estar ya mejor la FP que la secundaria. Y el tema, bueno, que todavía no se ha puesto en marcha, que ya no va a dar tiempo en esta legislatura, pero que este Ministerio de Educación, iba a poner en marcha la evaluación del profesorado, que es algo contradictorio con la regulación de base, pero que avanza en un determinado sentido. El modelo de Esperanza Aguirre y de Lucía Figar. Pero claro, porque es de lógica, pero no lo hará. No lo hará, porque tienes de ministra a nadie. Vamos a escuchar a los oyentes, Federico. Hemos seleccionado únicamente 6 testimonios, hemos recibido más, yo creo que merece la pena escucharlos y todos van en la misma línea. Se supone que hace un ratito han dejado a los niños tranquilamente en los colegios, en los institutos, y los profesores, los directores, los jefes de estudios son los responsables de su custodia durante esas horas. El problema es el silencio cómplice ante todos estos casos de acoso. Una amiga mía estaba llevando a su hijo al colegio Las Clarisas ya antes de la pandemia. Era un chaval muy brillante con las matemáticas. O sea, había un grupo de niños colombianos, que no es porque sean colombianos, y nada, en el colegio, pues eso, le pegaban, incluso llegaron a amenazarle, incluso había uno de aquel grupo que llevaba un pequeño cuchillo y bueno, hicieron la vista gorda a todo el mundo. Y mi amiga, pues al final tuvo que sacarlo. A mi hijo sufrió acoso físico por parte de una niña con problemas ella misma en el colegio, y al final la única manera que tuve fue irme a inspección, denunciarlo y estar denunciándolo todos los días a inspección, porque tanto el jefe de estudios como el director como la tutora miraban para otro lado. En la mayoría de los casos son los profesores los responsables. Mi nieta la maltrataron, la pegaron otros niños en el colegio continuamente. Se puso mi nuera en contacto con ellos. No hicieron nada. Cuando ya en casa consiguieron que la niña empezase a defenderse, la llaman a su madre, o sea, a mi nuera, para decirle que la niña pegaba a los otros niños. Mientras que era ella la que había estado recibiendo, no movieron un dedo. Cuando la niña empezó a defenderse, los profesores aún la empezaron a machacar. Yo afortunadamente solo he tenido el caso de un hijo, no ha llegado a un escándalo así, pero bueno, un colegio privado, y desde luego lo que vi es que te tratan como el caso único, ¿no? Entonces lo ven como un caso único, cada caso lo trata pues aislándote totalmente, pensando qué pasará y sin embargo no se dan cuenta que puede sumar a otros. Yo soy el padre de una niña acosada desde casi infantil hasta que en sexto de primaria tuvimos que cambiarla de colegio para hacerla eso en otro lado. Y de las consecuencias de aquello, pues hemos acabado en una anorexia nerviosa. Así, y el colegio no hizo nada más que intentar taparlo. Se tuvieron que ir 4 niñas. Al año siguiente se han ido otros tantos. La directora, no, vamos a ver si lo arreglamos, que son niños. Siempre la palabra esa. Y los padres son, mientras no les toca a ellos, no hay problema. Pero joder, cuando empieza a tocarles a ellos, ¿sabes? Mi hijo un día vino impactado porque a un chico de unos 11 años le habían bajado los pantalones en el patio y la ropa interior, y entre varios le tenían agarrado, no podía vestirse. Llamé al director y el director inmediatamente lo único que me dijo fue ponerse a la defensiva. No pasa nada, si al rato ya estaban jugando todos juntos, si son amigos, son cosas de críos. Estos niños sufren muchísimo y creo que a veces debería costar el puesto al profesorado. No vale que estén ahí de por vida sencillamente por una oposición. Bueno, hay que decir además, yo he nacido en una escuela, en una tiza, digo siempre, y he sido profesor, y mi madre, mi abuelo, maestros nacionales, cuando aquello era el maestro, con el alcalde, el cura y el boticario, eran los que decidían, era la autoridad moral del pueblo.
un profesor sabe siempre, cuando hay un matón en clase, salvo que sea muy mal profesor. Sí. Cualquiera, si es un maestro mucho más, porque a los niños pequeños se les nota más, pero es igual. Hoy, con las redes sociales, que son máquinas de acoso y de destrucción intelectual, o sea, porque hablar de bulimia, anorexia es casi sinónimo de redes sociales. Ese tipo, últimamente el payaso de Rejón se quiere ahora liquidar los filtros de las redes sociales. Pero si tú eres un acosador, hombre, que sois los comunistas escrachadores, más que acosadores. Pero el profesor sabe perfectamente cuando hay un matón o una matona en clase. Y lo puede combatir. Y la puede expulsar. Y lo debe hacer. Porque con que lo haga una vez, se acabó. Y la diferencia... Y no lo hacen por pura cobardía. Y está el matón... No creen en su función, son no roles. Tienen autoridad. Es que les da igual. Es que han desmantelado el sistema. Es que la nueva pedagogía consiste en eliminar la autoridad del docente. Por supuesto. Y claro, como consiste en eliminar la autoridad del docente, al final va erosionando uno la figura del profesor, claro, tanto en primaria como en en Madrid, secundaria. que se ha hecho todo lo posible políticamente para combatirlo, te encuentras con un material humano en los profesores que ya son víctimas de la LOCSE y que vienen, y es lo mejor que hay dentro de lo que cabe, que es que ya no quiere líos, que ya viene rendido. Vamos a ver, si tú no sabes lo que es la autoridad, si tú no entiendes que para transmitir un saber tú tienes que tener autoridad y el otro reconocerla, vete de la enseñanza, lárgate, o sea, no pintas nada. Y encima les pagan poco, visten mal. Hablaba uno de los oyentes del caso de su hija que acababa con una anorexia nerviosa. Hay casos de niños que desgraciadamente han acabado quitándose la vida, esos los conocemos todos porque lo hemos contado desgraciadamente en los periódicos, en la radio. Está la personalidad del acosador, del maltratador, y luego está la personalidad del que sigue al acosador y al maltratador, que suele ser un grupito de niños, y has dicho bien, y de niñas que acosan, son que iguales, ridiculizan, que marginan a una niña, a un niño o a un grupo de niñas y de niños. Y luego está lo que comentaba Eduardo, el buenismo, ¿no? Hay una tendencia por parte de los directores y de los profesores a pensar que los niños son seres tiernos, comestibles, que no hacen el mal y que están en predisposición de hacer siempre el bien. Los niños hacen siempre que pueden hacer el mal. Esto no es así, que hay personas buenas y malas, hay niños buenos y malos. Pero los niños tienden a hacer el mal siempre que pueden. O sea, los comportamientos básicos están en El Señor de las Moscas y en cualquiera que haya tenido una clase. O sea, un buen niño hace buena una clase. Un mal niño malea a una clase. Uno solo. Porque enseguida va a tener a alguien alrededor para el bien o para el mal. Eso siempre. Y el maestro, el profesor lo ve. ¿Qué pasa? ¿Quién asciende ahora en la educación? El que no entra en la educación. Pero ¿quiénes son los pedagogos? Desertores de la tiza, gente que en su asquerosa vida, porque es una vida asquerosa, y la pedagogía debería estar prohibida, han acabado con la educación, y especialmente con la educación pública. O sea, cuando yo tuve la suerte de poder estudiar en la educación pública, en un pequeño pueblo perdido en las montañas de Teruel, en el instituto de la provincia más pequeña de España, que es Teruel, tuve una educación pública de primerísimo nivel, porque era exigente. Pero el respeto que había al profesor, por supuesto nos levantábamos cuando entraba, nos lo creíamos nosotros y se lo creía el profesor. Claro. No había colegueo. ¿Colegueo de qué? Siempre de usted. Eso ya no existe. Pero ¿qué es eso de tú? Claro. Pero hombre, es que no puede ser. Disciplina ha desaparecido. Claro. Figura de autoridad ha desaparecido. Cultura de esfuerzo está desapareciendo. Y transmisión. No puede haber, si no hay una autoridad reconocida, tú no reconoces que tienes algo que aprender. Absolutamente. Y luego hay gente que efectivamente no tiene vocación y ha entrado por el chollo. Por el chollo de más o menos los horarios. El aspecto de las redes sociales que comentaba Federico, el colegio no cierra las puertas a las 5 o a las 4 de la tarde. El colegio continúa. Porque estás conectado, en las redes. Porque tienes un WhatsApp, un TikTok, porque tienes un Hangouts, porque tienes unas redes en donde los colegios, las aulas, los centros están conectados. Y ese acoso, en el caso de que exista, continúa a partir de las 5. Y es muy fácil de detectar. Si no lo hacen los centros es porque no quieren. No, claro. Es por cobardía, porque son una pandilla de cobardes. Se están cargando la educación los educadores, porque en su mano está. O sea, no ha habido, cuando se cargan
todas lo que se han destruido con la enseñanza, no hay ni una sola huelga de profesores. O sea, nadie sale a defender el suspenso. O sea, se cargan el suspenso y no salen los profesores a decir, oye, vamos a ver, solo faltaría que no pudiéramos suspender. No ha habido ni una huelga. Se lo han callado, cogen, no, yo es que tengo para el verano, a ver qué clases me dan. O sea, es una miseria. Y esto tiene que cambiar radicalmente. Yo espero, como dice Joaquín, que cambie. Sobre todo también, porque para los pobres esto es letal. Letal, o sea, el rico se arregla. Pero el pobre no tiene, cuando le estropeas 2 años, solo 2 años, a un niño pobre lo has hecho polvo de por vida. Bueno, pero si es que no es que la estropees 1 año o 2, es que le introduces en conceptos que no son reversibles. Exactamente. Es decir, la ausencia del concepto de autoridad, es decir, en el momento en el que lo interiorizas es para siempre. Exactamente. Claro. Exactamente. El no esforzarte, el aprobar esa ausencia de cultura del esfuerzo. Que no haya aprobado. Claro, eso te queda marca, eso te marca. El desprestigio del sobresaliente. Claro. Entonces, claro. Bueno, el otro día un imbécil de estos que yo no sé qué tiene Rejón y Más Madrid, que recoge lo más estúpido, pero con gran velocidad. El tercer político, no el cuarto más valorado. Decían, es que contra la cultura del esfuerzo. Sí. Claro. Dice, bueno, ¿y quién es el vago que ha escrito eso? O sea, que a todos nos ha jorobado tener que estudiar para un examen, claro. Solo faltaría. ¿Y cómo sabes? ¿Y luego quién te opera? Claro. Pero bueno. En fin, a ver ahora Balduero. Cómo brindamos con Balduero, Federico, Pues porque claro, es que con entusiasmo. Porque sí. Fíjate, eso también se está produciendo. Hay una rebelión por su cuenta. Lo ves en los maestros de Castilla y León. Cuando llegan los informes PISA, hay zonas de España pobres que, sin embargo, tienen el nivel educativo más alto. Todavía más alto que Madrid lo tiene en Castilla y León, sí. Y es por los maestros rurales de la tradición de grandes maestros de Castilla la Vieja. ¿Por qué? Chico, porque son maestros y son hijos de maestros y respetan tal. Bueno, pues por los maestros de pueblo que conservan la autoridad, que es lo primero. Si no tienes autoridad no transmites Pues nada. Vamos a brindar con ese Balduero 6 años entre los 70 mejores vinos del mundo, o si lo prefieren Balduero 12 años, entre los 7 magníficos, los 7 mejores vinos del mundo. Lo podemos hacer el pedido en baldueroncasa.com, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en el 600-600-040, Federico. Bueno, vamos enseguida a ver si Vanessa nos trae alguna novedad política, sí. Y después tenemos hoy una crónica rosa espectacular. Colate, nuestro héroe. ¿Colate? Colate. ¿Qué ha pasado Ayer con Colate? Se habían inventado la banda de acosadores, que son acosadores. La fábrica de la tele es una banda de acosadores que está procesada y que irán a la cárcel en cuanto termine, cuando vayan a juicio. Hay 9 imputados, los directores y tal. Acosan a Antonio David por maltratador, cuando no hubo ninguna sentencia de maltrato, y luego lo tomaron con Ortega Cano. Entonces, para acosar a Ortega Cano, mercan, como dicen en Aragón, mercan a una tía que se hace llamar Patricia Donoso. Sí, la que nos presentó ayer Isabel. Sí que, bueno, pues ni Patricia ni Donoso. Sale Colate y dice, se llama Erika García Montoya y a mí también me acosó en un avión, me montó un pollo, una busca famosos. Una profesional. Que además se ha puesto el Oscar Mayer aquí, que lleva aquí con las salchichas de Oscar Mayer. Es una cosa de vergüenza. Y este es lo último que habían mercado. Uy, y entonces ayer, mientras decían que caía Basile, no sabían qué hacer. Bueno, pues ahora nos lo cuenta Isa. Pero Colate, claro, entra en Ana Rosa, que más quiere Ana Rosa que decir, espera, Jorgeja, que te voy a dar pa'l pelo. Y quedaron, pues como siempre, quedaron en ridículo. Eso es acoso. O sea, ¿qué es acoso? Sálvame. Fabricando un personaje, ¿no? Pues ahora destruyendo, deconstruyendo al personaje. Sí, que queda más eso, sí, deconstruyendo, queda fino. Es la mañana de Federico. Bueno, a ver, novedades políticas, Vanessa, que pone cara de que está pasando algo. Sí, bueno, ha estado Tezanos en un desayuno informativo, ha defendido la independencia del CIS y para ello ha puesto como ejemplo el Poder Judicial. Claro que el problema de base a lo mejor es lo que entiende él por independencia. Un órgano que se tiene que constituir en este momento y demás. Que sean personas sin ideología política. Pero eso es mentira. Todo el mundo tiene ideas. Incluso el que dice que no tiene ideas, tiene muchas veces más ideas que los demás. Y muy sesgadas en una dirección concreta. Es decir, y de esto hay que eliminar a cualquiera que haya pertenecido o haya tenido puestos de responsabilidad. ¿Por qué? Eso sería discriminatorio. Es
decir, ahí me da la impresión de que hay una cierta inmadurez política y que no se ha asumido los valores y todo lo que significa la transición y la Constitución en este momento. Discutir de encuestas es situarte en una posición de perdedor. Este es tonto. Este, como diría Santi González, es tonto. Este es tonto. Discutir de encuestas es, hombre, sobre todo si haces la basura de encuestas que haces tú. Recordemos ahora que vienen las elecciones lo que dijo en Madrid. Va a ganar la izquierda. Un poco más y los echa de España a todos. Ayuso. Bueno, pero para eso ya ha aclarado que las encuestas, claro, son en base a ese momento concreto. Claro, sí, una vez que pasa ese momento concreto ya prescribe. Es una fotografía eso, es de una un foto momento, fija. no es una... Siempre dice lo mismo. Bueno, por si había alguna duda, ni una crítica al Partido Socialista, todas al Partido Popular. Ha dicho que si Feijóo ha sido el líder mejor valorado en algún momento ha sido por ese efecto de luna de miel, y dice que quien piense que hay sesgo en el CIS, que realmente está mal informado y que incluso antes de la pandemia se planteó hacer un curso para periodistas para enseñarles a leer las encuestas, y bueno, ha dejado la puerta abierta a retomarlo en algún momento. En el Congreso de los Diputados. Oye, pues está... a ver, si tiene valor, que me dé clase. Yo me apunto. Yo también. Y se va a enterar el profe de lo que es una clase. En el Congreso... le hacemos un bullying que acaba con anorexia nerviosa. Tenazas. Buah, es que no sabe. Venga, si tienes valor, como dicen en Zaragoza, a que no hay pitera. Venga, un curso, aquí los presentes, vamos a tu curso, tenazas. Vamos, Alfonso Guerra, el primero que le llama, que era su jefe de sistema y tal. Sistema, Fundación no Sistema. No te metas en ese lío de los periodistas, no te metas. Bueno, en el Congreso de los Diputados está interviniendo también la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero. Ella ha fiado al Gobierno la baja ejecución de los fondos europeos y advierte de que falta información de más de 1.200 millones en los presupuestos y que por ese motivo dudó si otorgar su aval, y no ha sido el único toque de atención. Los presupuestos generales del Estado para el 2023 tienen una serie de carencias. Alguna de ellas las más importantes. Parte de unas previsiones de cierre de ingresos del ejercicio 2022 que no son realistas. Yo creo que el presupuesto cada vez tiene menor calidad informativa, no aporta una visión conjunta e integral de la actuación del Gobierno. Y por último, también se debilita su función de rendición de cuentas. Bueno, pero lo primero que ha dicho es lo fundamental. Parte de una previsión de ingresos que no es realista. Punto. Ya está. Retiren los presupuestos. Ahora es vergonzoso que no se pueda explicar 1.200 millones de euros, ¿eh? Que estén presupuestos y que no se sepa de dónde están, en qué se gastan. Claro. Pero es inaudito. Es inaudito con la que está cayendo. El Calviño. O sea, el Nadio Calviño, el marido de Calviño, ese lo sabrá, que los negocia. Y el que más sabrá de todos, el de los corruptos, el gran Pepiño. Es que ahora manda mucho. Hombre, en Europa y en la España. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Buenos días, Federico. Ahora a lo importante. Colate es nuestro héroe. Sí, uno de ellos. Uno de tantos. Es que hay más, como que uno de tantos. A ver, Colate es uno de ellos. Está implacable. Colate es uno de ellos por esa aclaración de quién es realmente esa Patricia Donoso, esa señora que dice haber tenido algo con Ortega Cano y que el propio Ortega Cano, abogados mediante, ha decidido desmentir, ¿no? Diciendo, yo no he encargado a esta señora ningún comunicado, yo no he querido nada con esta mujer que está intentando... Es como una especie de mocito feliz de los famosos, es decir, de este que se ponía al lado de las fotos de todos los famosos para que le hiciesen fotos y se hiciese famosete, pero que está afincada en Miami. ¿Y qué pasa? Pues que Colate ha tratado con ella. Mocito feliz era un pobre tal, es como el pequeño Nicolás, que quería Bueno, pues salir Mocito feliz con ínfulas. No, pero esta tía lo que denuncia Colate es que es una caza famosos. Bueno, es una extorsionadora. Y extorsionadora. Que con él... Te caza, te lía y luego te chantajea. De hecho, con él lo intentó... Recordarás un famoso vídeo que aquí comentamos de una azafata en un vuelo. Le costó injustamente el empleo a la azafata. A la azafata, efectivamente. Pues él ha explicado de alguna manera que fue un montaje y que lo difundió precisamente esta Patricia Donoso, que es una vieja conocida de los famosos. Eso es uno de los muchísimos temas de los que tenemos que hablar, porque ayer estuvo Olga también Moreno en el programa de Ana Rosa. A mí me decepcionó bastante, me pareció una entrevista muy corta y apenas aportó novedades. No hablo de Marta Riesco, no hablo de Rocito. De Rocito hay que hablar porque ayer por fin hemos intuido en qué consiste ese papel que llevó al juez por petición de Gloria Camila. Sí. Bueno, pues parece ser que en ese papel manuscrito hay algo que dejó Rocío Jurado escrito de puño y letra, y es una frase demoledora
que no ha pronunciado Rocío Carrasco, pero sí Kiko Hernández, algo así como son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha arreado la primera hostia, con perdón de todos los que nos están escuchando. O sea, sugiere que el torero la ha maltratado. Bueno, el problema es quién ha verificado eso. Bueno, el juez ahora mismo se supone que estará determinando, claro. Y además leo Crónica en ABC, que es un periódico que se ha posicionado en su suplemento Gente a favor de Rocío. Lo de Pilar Vidal es la embajadora del pues rocitésimo. Que de hecho peritos caligráficos estarían contratados por parte de Ortega Cano intentando demostrar si esto es verdad o esto es mentira. Me refiero al texto. Y esto hasta ahora no lo habían tenido. Es ahora cuando la audiencia es mínima, cuando ya no hay quien los vea ni los escuche, cuando son odiados, porque no es que no les guste a la gente y no lo vea, no, es que los odian. Ya. O sea, ha pasado con Rocito, esto es una cosa, Joaquín, que es para la historia del periodismo. Está bien. Programa especial de Rocío Carrasco. Y aparece Rocío Carrasco o no. Cuando aparece Rocío Carrasco hay menos audiencia que cuando no aparece. Programa sobre ella. Mejor por eso Basile ha sido invitado a abandonar el concurso. Sobre eso hablaremos también. Concurso. Yo tengo mi idea que ya he dicho antes. Como decían en Gran Hermano, ¿te acuerdas? El señor Basile ha abandonado este concurso. Y luego un tema que nos tiene absolutamente... Trump, you're fired. Estábamos ahí comentando... Había unos muñecos de Trump que vendían así, que hacía you're fired. Que nos tiene absolutamente revolucionados. Yo, de hecho, incluso me he animado a hablar con el biógrafo del personaje en cuestión. Me refiero a Luis Miguel Dominguín. Bueno, llega Lucía Dominguín en este programa de Pesadilla... Es que no sé cómo se llama el programa, Halloween, ¿vale? Sí. En Elm Street. Sí. Y hablando con Gloria Camila, en un momento en el que yo no sé si sabe que le están enfocando las cámaras, que sí que lo sabe porque en ese programa te están todo el rato, sugiere que su padre murió porque Rosario Primo de Rivera lo empuja por las escaleras. Esto es fortísimo, Federico. De verdad que ha pasado inadvertido. Pero si yo he estado desayunando con los dos. Ha sido algo que no ha tenido demasiada trascendencia. La verdad es que lo último que se me ocurriría, porque era una mujer tan devota, tan cuidadosa. Pues eso dice Andrés Amorós, que es el autor de la biografía definitiva de Luis Miguel Dominguín. Cualquiera que los haya visto una vez juntos, es lo último que se te pasa por la cabeza. Que era una mujer que le cuidaba, que era una devota esposa, que le acompañó hasta el final. Lo pasado, lo presente y lo futuro. Pero es que esto es una acusación muy fuerte por parte de la hija mayor del torero. Estaba allí la hija. Han muerto todos los protagonistas, es imposible demostrarlo. Esas cosas se denuncian. Es muy fuerte la acusación. Sobre todo si eres la hija, denuncias. Es que a mi padre lo han matado. Tienes que denunciarlo. Sí, es algo tremendo. Bueno, también, y luego ya la parte hilarante de todo esto, ¿no? Que Gloria Camila dice, ¿los Rivera? Yo pensando en Kiko Rivera, ¿no? Digo yo. Claro, y le dice yo, no, los Primo de Rivera, los de la política, Gloria. Bueno, pues que es verdad que la historia del siglo XX se estudia. Ella cree que José Antonio es primo de Kiko Rivera, tío abuelo. Bueno, claro, eso deja... Bueno, es la educación. Deja claro cómo están los chavales de España, hoy. Claro. Es que es muy fuerte. Bueno, eso pública o privada, eso que ella ha estudiado, ¿no? Y además en colegios privados. Está en la universidad, está formándose. No, en la universidad no estudia. Estudia algo de artisteo, de modelaje. Sí, ha hecho un módulo. Sí, ese tipo de historias. Sí. Que no Esto está de hacer mal, un módulo es una cosa fantástica. No, pero si hacer un módulo está muy bien. Antiguamente te decían, ¿tú qué vas a hacer? Pues derecho, filosofía, no sé qué. Está muy bien hacer un módulo, pero claro, esta parte de la historia... Pero antes tendrás que estudiar algo. Bueno, un módulo. Es que al siglo XX no se llega. No se llega en la enseñanza, de verdad. Entonces, claro, te pierdes toda esa parte tan importante. Claro, como está al final. Claro, está al final. No, claro, pero si es que es así, Joaquín. Te quitas de líos. Sí. No, claro. Te quitas de líos. Que sí, que sí. Yo, como era tan echado para adelante en la clase, empezaba por el siglo XX. Es que a lo mejor habría que hacerlo al revés. El primer trimestre del siglo XX, digo, como sé que no os lo han explicado, ya os lo explicaré. La gente y luego empezaba ya otra vez con el prehistoria te la sabes entera, la tapuerca. Te lo sabes, que no, ahora bien, el siglo XX... No, pero eso es así, Llegan que no llegan. A la Revolución Rusa no llegas. Llegan a la francesa normalmente. No, sí, pero la rusa, por eso digo, la rusa no hay historia. A partir de ahí te lo inventas. En la universidad en Zaragoza, el curso, yo tenía un profesor buenísimo, por cierto, Juan José Carreras, que murió recientemente, pero muy comunista. Entonces, el curso era la Revolución Francesa, pero con el manual de Lefebvre y de apoyo el de Soboul, uno comunista y otro del KGB. O sea, eso sí, me entraba por un oído y me salía por otro, porque era una cosa
que en realidad no me interesaba. Y en cambio, de la Edad Media hice un trabajo con él, con Carreras, sobre los ciclos económicos en la Edad Media y cómo afectaban a la Reconquista, por un libro de Ubieto. O sea, claro, es que era una izquierda absurda, porque lo único que aprende la Revolución Francesa es el crimen, el asesinato. Pero no aprendes nada. En cambio, además, la historia de España es riquísima. O sea, y aprendes, si te pones a estudiar. Yo recuerdo aquel libro, y además me dio matrícula, me parece, por aquel, estudiando los ciclos económicos en la Reconquista, porque claro, según fuera la cosecha, pues había ceifas, había moros, no había moros, o sea, pues repoblabas, no repoblabas. La historia es maravillosa cuando te lo explican bien. Sí, lo es. Pues. En fin, bueno, pues, oye, no tiene importancia Colate para Isabel, es una mujer tan cruel. No, sí la tiene, estoy esperando a que me conteste. Está con el horario cambiado. Está con el horario cambiado, pero sí, pues nos tenemos mucho cariño. Yo me quedé cuando salía con la cantante. Paulina. Bueno, yo no sé si ella Paulina casi salía por el balcón abajo. Paulina el otro día publicaban esas imágenes escatológicas. Yo creo que no es Paulina Rubio la que hace un para amador. Imágenes cuando estaba totalmente con más tajadas que se hace que un Jorge amador Javier moedano en la playa, Pedraza. pero yo creo que no es ella porque no se le ve la cara, entonces. Sí. Vale. Es la mañana. Es radio.